Entre tanto ruido, te proponemos un ámbito para dialogar y reflexionar. La Voz de COFE, un espacio de entrevistas, análisis y difusión para las trabajadoras y trabajadores estatales del Uruguay. La Voz de COFE en el aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Voz de COFE, aquí en este estudio especialmente acondicionado por los compañeros y compañeras del sindicato. Realmente estamos muy a gusto aquí, hoy particularmente que estamos estrenando además la televisión que ustedes ven ahí. Tenemos, cada semana tratan los compañeros y las compañeras de incorporar algún elemento más para que la calidad del producto de este espacio, La Voz de COFE, que pretendemos hacer para actualizar la información, para abrir un espacio de ideas, de debate, bueno, que tenga cada día un elemento nuevo, cada semana un elemento nuevo. Así que muchísimas gracias, por supuesto, a Carlitos Lebrato, responsable de la puesta al aire, a Leo también, que está ahí con los videos de las redes, pero estuvieron en la última hora y media, 2 horas trabajando intensamente para llegar a esta emisión de hoy. También Nico, por supuesto. A todo el equipo de producción, muchísimas, pero muchísimas gracias. Estamos en una semana cargada de información. Esto se augura de que este año va a ser así durante todo el año, más allá que hay un año electoral. Están pasando muchas cosas aquí en el Uruguay y también en la región. De mucho de eso vamos a estar conversando en los próximos minutos. Tenemos por aquí, a mi lado, en su lugar tradicional, al secretario general de COFE, José Lorenzo López. ¿Cómo estás, José López? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal a todos los compañeros que están acá? Ayudándonos a poner el aire La Voz de COFE nuevamente. Por supuesto que a Ana, que nos acompaña hoy también en la mesa y que ya es una co-conductora, ¿no? Tal cual, tal cual. Está al firme acá en el programa. Y bueno, como vos decías, con mucha información, alguna relevante que queremos desarrollar en el día de hoy y con la expectativa, digamos, de todo lo que tenemos por delante, también con la definición de COFE de ir a hacer la denuncia, la reclamación a la OIT por el tema de certificaciones médicas y algunas otras cuestiones que evidentemente son importantes para el desarrollo de la tarea de COFE y fundamentalmente para seguir luchando por lo que entendemos que es necesario para defender los derechos de nuestros afiliados en cada uno de los sindicatos filiales de COFE. Ana Castelluccio, ¿cómo andás? Bienvenida a La Voz de COFE. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todas y todos y bueno, charlar un ratito sobre todos estos temas que estuvieron ya nombrando. Me encanta cómo toma apuntes, cómo se Ella nota ideas, ella siempre llega siempre con... nos reta porque nosotros venimos así Totalmente. de sopetones, ahora la agarramos y la trajimos para acá arriba Totalmente. y ella necesita tener todo medio estructurado, si no se pierde un poco. Sí, yo iba a decir, no lo tomen como una muestra de fortaleza, sino de debilidad. O sea, si no los tengo los apuntes, después me pierdo en qué tengo que decir, así que mejor los tengo. Yo creo que va a estar en Ginebra y va a estar con los apuntes también, Sí, ¿no? sí, hoy justamente Por supuesto. Seguramente que estuvimos sí. trabajando sobre eso y uno de los planteos y reclamos que planteaba justamente Ana era de llevar todo muy estructurado, cosa que a nosotros que somos, como andamos en una cosa y en otra la carrera, a veces se nos pierde y es fundamental tener orden en el planteo Si que les vamos a parece, hacer. comencemos por ahí. ¿Cómo se prepara una intervención donde hay tanto en juego, donde las trabajadoras y los trabajadores a quienes ustedes representan tienen tanta expectativa de lo que ustedes van a ir a defender allá? ¿Cómo se preparan estos días previos? Bueno, yo creo que en principio esa es una gran pregunta para nosotras también, porque como decíamos el otro día, esto es un desafío, es algo que no hemos hecho y que estamos de alguna forma innovando para lo que es nuestro sindicato. Entonces, en principio,
es haciendo las consultas pertinentes a quienes lo saben, a las personas que trabajan en la OIT o que han tenido contacto con la OIT frecuente, también leyendo la normativa internacional. Esa se ha vuelto mi lectura de fines de semana, por lo menos. Así que bueno, me parece que está bueno juntar todas las pruebas que nosotros tenemos, está bueno pensar en cuál es nuestra situación, pero a su vez hacer el ejercicio de unir nuestra situación con la normativa internacional, que no es algo que estemos tan habituadas a hacer. Así que, como decíamos el otro día, sí, es un desafío y es algo que bueno, que estaremos todo el mes trabajando en eso. Claro. Joselo, a ver, en el Uruguay siempre ponemos como ese paralelismo con el fútbol, ¿no? Y pensar que cuando se va a jugar un mundial, qué sé yo, una cosa así, bueno, hay como un nerviosismo previo, la gente le da ánimo al jugador que conoce en el barrio, en la familia, en tu caso tenías en tu familia, tu hijo. Yo pienso, ¿y qué se siente con esa responsabilidad previa de ir a una instancia internacional de semejante peso? Bueno, mirá, a mí ya me tocó ir a la OIT en el año 2015, ¿no? Y en realidad yo justamente hacía un paralelismo con esto, ¿no? Porque si bien la OIT es un ámbito burocrático donde tanto los estados como los trabajadores y los empresarios discuten cuestiones vinculadas al trabajo, no deja de ser una instancia muy importante a nivel internacional. Entonces, es como la posibilidad de estar representando a los trabajadores en un ámbito muy importante. Para un jugador de fútbol sería como llegar a un mundial, como decía Exacto, Hugo. exacto. Entonces, en ese año que yo fui en representación de la delegación oficial del PCNT, el compañero con quien fui, que fue el Manso Gambera, me dio la posibilidad, que en realidad el jefe de la delegación era él, y que había ido varios años, me dio la posibilidad de hacer el discurso en las Naciones Unidas en representación del PCNT, cosa que le agradecí mucho por la generosidad en ese momento de de habernos dado esa posibilidad y bueno, y todo el mundo conoce lo que es el ámbito de las Naciones Unidas, es ese donde están todas las banderas del mundo Impactante. atrás Sí, y que sí. vos tenés ahí un pupitre donde vas a hacer el discurso y al costado tuyo, un poquito más atrás, tenés al director de la OIT y la representación de toda la Organización Internacional del Trabajo. Y tenés una sala que tiene más de 2000 y pico de lugares para gente sentado, que en ese momento no hay tanto, hay poquitos porque son las delegaciones que van haciendo uso de la palabra en ese momento. Pero subir a ese ámbito a mí realmente me generó un nerviosismo, una cuestión que yo le decía a los compañeros, me temblaban las piernas, porque en realidad toda la parafernaria que tiene eso como que te envuelve y te da cierto, digamos, te pesa la responsabilidad de estar ahí y bueno, más allá que después es cierto que los resultados muchas veces no son los que esperan los trabajadores, porque bueno, hay delegaciones de todo el mundo y se priorizan aquellas que son más complejas. Pero bueno, en esta oportunidad nosotros vamos con una misión concreta, que es de presentar la reclamación de las certificaciones médicas. Y bueno, y hoy estuvimos trabajando en el Consejo Directivo junto con los abogados de COFE y sobre todo con Ana y Carolina, que están de alguna manera llevando o recabando toda la información para presentar ahí, y bueno, y preparando con nuestros abogados todo lo que va a ser esa situación, y bueno, y aparte, como esto va a ser un planteo general del PCNT, ya quedamos que para la semana que viene nos vamos a juntar con los otros compañeros, tanto de la educación como del Poder Judicial, para en definitiva ir empezando a cerrar todo esto y estamos a la espera de concretar algunas fechas que todavía no las tenemos definidas para ver cuándo viajamos, porque nosotros no vamos a ir los 15 días que dura la conferencia, sino que vamos a concentrar en 4 o 5 días que son los que nos van a dar para hacer todo lo que queremos hacer ahí, que es, por un lado, participar, si es posible,
cuando el PIT-CNT haga su discurso general, donde va a estar inserto este tema de las certificaciones médicas, hablar con la directora de la Comisión de Normas, que eso es un tema importante para, entre otras cosas, bueno, generar el lobby necesario para que esa reclamación que vamos a hacer de alguna manera tenga andamiento. Y después la instalación de la sala, que bueno, eso es lo que genera, es un hecho político de presión ante bueno, todos los estados y los países del mundo, porque una cosa que nos decían los compañeros que estuvieron del exterior y que trabajan directamente en la OIT, tanto la compañera de Perú como el compañero de Chile, que Uruguay siempre es visto como el mejor de la clase en materia de relaciones laborales, y cuando va una delegación a hacer una denuncia contra el Estado uruguayo, eso va a generar cierto impacto y bueno, así que estamos preparándonos para todo eso. Excelente, Ana, me quedo en este tema. La responsabilidad, la carga histórica, el peso que tiene el PIT-CNT a nivel internacional en la historia, es una referencia. Lo dijo acá Guy Ryder cuando estuvo hace unos pocos años que anduvo por acá y destacó precisamente eso, ¿no? La referencia histórica que implicó el PIT-CNT como un faro casi en nuestro continente. Y yo te pregunto, ahora vas a estar ahí, vas a ir con esos estudios que vos siempre haces, con esa responsabilidad con la que ustedes, vos, Carolina, por supuesto, se lo toman, pero bueno, también con todos tus compañeros, compañeras, que en cierta medida van a estar expectantes del trabajo de ustedes. También hacia ese lugar yo apuntaba con la consulta, con la reflexión, ¿no? Sí, por supuesto que hay una carga, como decías, enorme de responsabilidad. Hay una carga también de, si se quiere, de orgullo, de bueno, de poder, de alguna forma, llevar lo que siempre estamos hablando acá, los problemas de cada una y cada uno de los trabajadores con los que tratamos todos los días, que nosotras somos trabajadoras, poder de alguna forma llevarlo a este ámbito es realmente conmueve de alguna forma o emociona. Esperamos estar a la altura. Realmente uno se pregunta si, bueno, si va a estar a la altura de esta situación, porque es compleja. Esperemos que sí, haremos todo lo posible porque sí. Y bueno, y es esto, que las trabajadoras y los trabajadores se puedan sentir identificados con lo que nosotros digamos. Porque vamos a llevar una reclamación que es puramente técnica, y después también vamos a llevar argumentos que van a ser técnicos, pero que también van a ser políticos. Y es importante que, bueno, que podamos de alguna forma englobar las situaciones que tenemos y que nos aquejan todos los días. Y bueno, poder demostrar internacionalmente que Uruguay será ejemplo, porque, bueno, hay muchos, tiene ratificados muchos de los convenios y demás, pero que después de la firma, Claro. No los cumple. Entonces va a ser complejo también sacar a Uruguay de ese lugar del mejor de la clase. Claro. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bien, este tema creo que vamos a Está seguir. conversado, Sí. pero seguiremos con esto. Nosotros recibíamos habitualmente los mensajes al aire en la edición de Radio Universal. Acá recibimos mensajes después que terminan las emisiones de La Voz de Cofe en este formato de streaming y a través del canal de YouTube. Yo le quiero mandar un abrazo a un oyente histórico que tiene este programa, que está en este caso en España, está de vacaciones, y nos mandó mensajes a Bruno Rebelese, que nos acompañaba en las emisiones. También hace un año atrás, cuando estaba en Portugal, nos escuchaba desde allá los sábados. Pero vive en el exterior Bueno, este vive muchacho. en el exterior. ¿Cuándo Mal no la trabaja? pasa, mal no la pasa. Y bueno, y me hizo algunos comentarios estos días sobre el programa, así que también nos está escuchando desde allá. Y por supuesto, aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha. Estamos cumpliendo un mes con este formato, nos decía Leo, y bueno, estamos en el quinto programa de esta nueva realidad que tenemos aquí en el estudio instalado en la propia sede de COF. Sí, bueno, el saludo para Bruno, para todos los seguidores que, como decíamos la otra vez, cada vez, por Cada vez suerte, son más, siguen por siendo suerte. más. Y bueno, quién sabe, estamos tratando de ir generando, digamos, las condiciones para que
en algún momento lo podamos transmitir en directo y quizás ahí sí ya recibir la devolución de compañeras y compañeros en todo lo que tiene que ver con bueno, esta transmisión. Pero bueno, tenemos otros temas también para seguir Sí, conversando. podemos salpicar un poquito de la realidad nacional, de lo que está pasando por estas horas, que me parece importante como para dejar testimonio, porque en muchas oportunidades hablamos del discurso de odio, de todo ese entorno tan enrarecido que se ha generado en los últimos tiempos, con la nueva acción de las redes sociales y cómo se atraviesa la política, cómo los sindicatos han sido atacados por el discurso de odio, cómo hay cuentas que se han especializado en eso, hay toda una prédica que ha impactado en la realidad nacional, eso ha atravesado la agenda política nacional y precisamente por estas horas, bueno, seguramente que la gente que nos está escuchando a través de YouTube o que vea el programa pasadas las horas también ya lo habrá recibido a través de sus celulares, de lo que está pasando en este país. En este país, bueno, se han lanzado noticias falsas, quienes han lanzado después se desdijeron, eso ha terminado ahora con la detención de una de las personas que estaba implicada en todo esto y que afectaba a algunos de los candidatos. Quiero decir, ojalá que se despeje todo esto, más allá de los nombres de las personas, de los partidos afectados o no, de las candidaturas afectadas o no, ojalá que se limpie todo esto y que podamos tener esa democracia que nos ha caracterizado históricamente, estas campañas electorales que entusiasman a tanta gente que participa de las campañas electorales de manera limpia, sin golpes bajos, sin falsos testimonios que afectan a familias, que afectan a gente. El movimiento sindical lo ha padecido también. Esos ataques arteros en las redes sociales, inventando salarios, inventando cosas. Bueno, que ojalá que todo esto empiece a tener un escenario un poco más limpio. Esa es mi reflexión. Bueno, ojalá sí sea. Yo la verdad que no tengo mucha expectativa que pueda suceder eso, pero bueno, está claro que la realidad del país hoy en la agenda está este tema. Es un tema que conmociona porque en definitiva eh, lo que sucedió no debería haber sucedido, pero creo que también tiene muchas aristas que no sé si es conveniente introducirse porque me parece que atrás de todo esto también hay otros operativos de quienes impulsan este tipo de denuncias, le dan difusión, porque está claro que hubo una denuncia falsa, pero que también la posibilidad de descubrir que eso sea una denuncia falsa puede también beneficiar a quienes hoy están pagando una condena y bueno, andás a saber cuánto de eso es realidad, es parte de la situación que se está viviendo. Por lo tanto, es lastimoso que pase esto, pero la verdad que no tengo mucha expectativa en que se pueda descartar de plano, que sería lo mejor para que en definitiva se debatan ideas y no entremos en estas cuestiones, ¿no? Bien. Yo una reflexión como feminista, simplemente este tipo de casos a veces hacen retroceder, digamos, ciertas luchas históricas del movimiento feminista, que es que, bueno, que tenemos que creerle a las víctimas. En principio para que tengan todas las condiciones para hacer las denuncias bueno, que no se enfrenten a lo que sabemos que históricamente se han enfrentado, que es a un sistema judicial y un sistema policial que no las ayuda en nada. Así que bueno, simplemente hacer la reflexión de que continuemos en ese camino, que siempre va a haber denuncias falsas, pero que es importante que cuando alguien denuncie violencia o abusos, que lo primero que tenemos que hacer es darle lugar a esa denuncia, y bueno, y después estas cosas pueden suceder. Sí, está claro. Hubo algunos pronunciamientos inmediatamente que se conoció todo esto de esta denuncia falsa, atacando que había que modificar urgente la ley de violencia basada en género, cuando eso sí que ya se sabe por quienes trabajan en el ámbito, es un tema que yo lo he abordado bastante,
hasta por un tema familiar, las denuncias falsas son apenas un porcentaje ínfimo en la cantidad de denuncias verdaderas que se tramitan por día y por año, ¿no? Que llega a un entorno de 40.000 por año. Tenemos que hacer también inevitablemente, Joselo, Ana, una mención al 1 de mayo que se vivió días pasados aquí en nuestro país y también a lo que está sucediendo en la región, ya que en los próximos días, este jueves 9 en la República Argentina, bueno, las trabajadoras y los trabajadores convocados por la CGT van a hacer un gran paro por todos estos feroces recortes, despidos masivos, privatizaciones y anuncios, algunos de ellos espantosos que se conocieron en las últimas horas. Quiero decir, yo no dejo de horrorizarme que digan que a las personas que están en situación de calle les van a secuestrar los colchones, les van a quitar los colchones a las personas que viven y duermen en la calle, o que se van a afectar los presupuestos que atienden en la salud pública los tratamientos oncológicos. O sea, ya estamos llegando a un grado extremo, absolutamente extremo, y bueno, y este jueves 9 va a haber un gran paro de la CGT. Creo que podríamos hacer alguna referencia a estos dos grandes temas también. Sí, yo engancharía uno que realmente nos preocupa y que hoy estuvimos viendo en el Consejo Directivo, que tiene que ver con algunos anuncios de los programas de los candidatos de nuestro país, Acá también. que está muy en línea con lo que está pasando en la Argentina. Entonces, me parece que es importante que nosotros nos refiéramos a eso también, ¿no? En este sentido, creo que respecto al 1 de mayo, creo que el acto fue un acto importante, como normalmente son los actos del 1 de mayo, con un discurso que capaz que fue más extenso de lo que se preveía, que capaz también, como nos han llegado algunos planteos, tuvo algunas omisiones importantes, sobre todo en este tema que referíamos recién, vinculado a todos los trabajadores del sector público y las certificaciones, donde también tuvo quizás en su contenido algunas cuestiones reiterativas y demasiado largas referidas a un tema que es muy importante y que en definitiva era el tema del momento, que era todo lo referido a la entrega de las 430.000 y pico de firmas que se entregaron para habilitar el plebiscito, pero creo que en ese sentido el acto del 1 de mayo fue un acto contundente que marcó agenda y que de hecho en definitiva todavía se está discutiendo parte de lo que es el contenido que se va a generar, que se generó a partir de la palabra de Marcelo Abdala representando a todos los trabajadores allí. Lo que sí creo que es necesario, porque en Argentina viene pasando de una manera más virulenta, y que de hecho el día que hicimos la movilización acá, que nos acompañaron compañeros de ATE Argentina, la Asociación de Trabajadores Estatales, y a nosotros nos habían conferido la responsabilidad de hacer uso de la palabra en representación de COFE, y yo lo decía en ese discurso, de que no es tan diferente lo que está pasando en Argentina con lo que está pasando acá. Y lo decíamos en ese momento porque en realidad la virulencia con lo que lo plantea el actual presidente del vecino país, casi regocijándose de que va a dejar 70.000 trabajadores en la calle, o jactándose de eso, pero hasta con cierta pasión lo dice, como si fuera realmente importante, no difiere mucho a lo que acá se hace de una manera más solapada, pero que ahora no va a ser tan solapada por lo que se conoció esta semana, que es que el programa del principal candidato de la coalición de gobierno que hoy rige los destinos de nuestro país, establece en su programa de gobierno que a lo largo de los 5 años del periodo que viene va a reducir la cantidad de funcionarios públicos en un número de 15.000. Si hacemos ese paralelismo de los 15.000 trabajadores estatales con los 70.000 que de alguna manera planteó Milei
en En Argentina función de la en población. función de la población y de la Claro. cantidad de trabajadores estatales, y eso lo que hace es darnos la razón de lo que pensamos. Y realmente es llamativo, ¿no?, de que se esté hablando en esos términos por parte de el principal candidato de la coalición de gobierno, porque nosotros que estamos en contacto con todos los ministros y con jerarcas del gobierno, no hay un solo jerarca de gobierno que no nos haya planteado que tiene problemas de personal. Entonces, y que aparte él mismo se desdice, ¿no? Porque por un lado dice, vamos a reducir 15.000 trabajadores, pero que se va a habilitar la posibilidad de un nuevo ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creo que es el nombre que él planteó, cosa que es un tema que se podría poner arriba de la mesa y debatirlo, y capaz que es necesario y se le puede dar la razón, pero con una reducción del personal de esta característica, cuando ya tenemos dificultades en todo el Estado por falta de personal, en realidad o es digamos, es un verso para de alguna manera generar, digamos, una reacción positiva de la población en ese sentido, que muchas veces critica la cantidad de funcionarios públicos que hay, o tiene otras connotaciones, ¿no? O tiene otras connotaciones que a nosotros nos preocupan, porque los servicios del Estado igual los va a tener que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Lo mismo que ya hicieron en algún ministerio en este periodo, que es vaciar de funcionarios públicos algunos servicios para contratar de alguna manera asociaciones civiles o fundaciones que contratan personal para de alguna manera cumplir con esos servicios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, son fundaciones que normalmente tienen un acercamiento a los gobiernos de turno y que lo que hacen es contratar personal vinculado a los correligionarios políticos que están en el Sí, gobierno. en este caso fue muy concreto el caso de Aganar, ¿no? A ganar en el Fundación Ministerio de Aganar, Transporte y Obras Públicas, sobre todo. por ejemplo. Entonces, o se va por ese camino, que no lo descartamos para nada, y por lo tanto tenemos que estar atentos a esa posibilidad, o en definitiva lo que se quiere es reducir al Estado a su mínima expresión, y después escuchamos discursos del propio presidente de la República en el exterior, como lo hizo en Argentina, diciendo que los países necesitan estados fuertes para poder desarrollarse. Entonces, realmente hay una contradicción importante en este tema, y los trabajadores estatales de nuestro país, los funcionarios públicos, tenemos que tomar conciencia de lo que dicen los programas de gobierno. Nosotros acá no vamos a hacer campaña ni para uno ni para otro. Ahora, está claro de que quien dice eso lo puede llegar a cumplir. Entonces, ojalá los funcionarios públicos por lo menos esa opción la descarten, ¿no? Está claro. Además, en este país se suele observar poco lo que dicen los programas de gobierno, ¿no? Hay como una tradición de creerle más a la figura, a la persona, que ingresar a leer y analizar lo que dicen los programas, y después, claro, es más difícil. Bueno, yo te avisé, yo advertí que iba a ser esto. Sí, yo creo que ahí hay un problema que como trabajadoras y trabajadores públicos tenemos que lograr desentrañar y lograr que la población tenga otra concepción de lo que es el funcionariado público, porque yo creo que en este momento rinde pegar al funcionario público, a la funcionaria pública, con un sector enorme de la población, ¿no? Pero ese mismo sector de la población, si va a una policlínica, va a querer atención. O si va a cualquier entidad estatal, va a querer que se lo pueda atender a tiempo, como es su derecho. Entonces, en realidad, a mí me sorprende un poco, en principio, esta postura de reducción, ¿no? Como ir en la línea de un Estado casi que juez y gendarme, a la vez que se dice que, bueno, que la libertad solo se puede ejercer cuando se tienen los derechos. ¿Y cómo vamos a garantizar los derechos, no, si no es con un Estado fuerte? Ahí también, en realidad, no se está hablando de mejorar la eficiencia del Estado, que todas estaríamos de acuerdo con mejorar la eficiencia del Estado. Acá no hay un análisis de, en realidad, mira, me fijé en para hacer este proceso, Exacto, necesito tanta hay. cantidad de personas. No, acá lo que hay es, ¿qué número nos sirve para que la gente
le guste escuchar esto. Ujú. 15.000 es un buen número, vamos. Porque si se hubieran puesto a analizar los procesos que lleva adelante la administración pública y cuánto personal se requiere, claramente no podrían haber dicho esas cifras. Ya bajamos 2.000 personas, más de 2.000 personas desde lo que va de 2019 hasta el 2023, porque Solo en la todavía administración central. solo en la administración central, y si sacamos el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, ¿no? Que ahí en realidad hubo un aumento. Pero ya tenemos una baja, ¿no? Seguimos bajando. Que nadie piense que eso no va a tener efectos. Claro. Lo van a ver cuando vayan a hacer cualquier trámite, lo van a ver cuando necesiten atención. Y bueno, esto es innecesario que quede claro. El eslogan de nuestro trabajo, tus derechos, no es solo un eslogan, es Claro, una realidad. claro. Así que bueno, yo me gustaría escuchar en realidad cuál es el estudio en el que se basó el precandidato para dar estas cifras. A mí me gustaría también saber si post pandemia, si este tipo de anuncios siguen impactando de manera favorable en qué parte de la población, sobre qué se basa eso de que hay demasiados funcionarios públicos. Yo no sé si post pandemia no hubo un cambio cultural, o por lo menos un comienzo, un inicio de cambio cultural, donde la población empezó a entender desde otro lugar, de cuál es el rol de las trabajadoras y los trabajadores públicos. Sé que el caso de la salud fue un caso muy particular y la gente les aplaudía, los trató casi como héroes. Es un caso muy particular, pero en general el país, el Estado, las trabajadoras y los trabajadores fueron el soporte para que todo el resto de nosotros, de la población en general, pudiéramos seguir adelante. Entonces, yo creo que la pandemia generó un principio de cambio cultural. Me gustaría saber sobre qué se basa el gobierno para seguir insistiendo en esa política de desprestigio, así como también el tono del discurso cuando el impuesto COVID también era muy, ¿no? Como, todos lo saben, ¿no? Los privilegios. Hay un elemento que también no hay que descartarlo, ¿no? Nuestros países necesitan muchas veces de préstamos de carácter internacional. Uh-huh. Y hay exigencias de los organismos multilaterales de crédito que establecen exigencias en ese sentido, en la reducción del Estado, porque en definitiva es parte del ajuste que se les exige a los gobiernos para poder darle cumplimiento a préstamos que normalmente se piden en el exterior. Claro. Entonces, en ese marco también puede ser una señal para, en definitiva, seguir agrandando la deuda de nuestro país en función de planteos que se puedan llegar a generar. Y después, porque por un lado se hace estos achiques, se plantean estos ajustes, pero después empiezan a aparecer esas promesas como las 50.000 viviendas que después nunca se llegaron, o llegar a la atención en primera infancia de 17.000 niños, inaugurar Plan CAIF, establecimiento de Plan CAIF que no tienen ni funcionario ni gurises, o cosas por el estilo que, aeropuertos no tienen. Claro, aeropuertos que ni siquiera tienen aviones. Entonces, es parte de la política de estos gobiernos que, en definitiva, ojalá estemos a la altura de las circunstancias, los trabajadores estatales, para, en definitiva, poder seguir defendiendo el Estado, no por defender el puesto de trabajo, sino porque el Estado es mucho más que eso, es todo lo que decía Ana, que es la posibilidad de tener servicios de calidad para la población, sobre todo para la población más vulnerable. Bien, Ana, nos centramos hasta ahí. Bueno, perfecto. Así que un saludo para todas y para todos, y nos encontramos a la brevedad, calculo. José. Un gusto como siempre. El saludo a los compañeros, a Leo, a Nico, a Carlitos, que están en la puesta al aire de este programa, y por supuesto que nos vamos a ver en el correr de la próxima semana. Nada más de mi parte, muchas gracias a todo el equipo de producción de la puesta al aire, y nos vemos pronto. Aunque tanto ruido, levantamos la voz en un espacio de diálogo y reflexión. COFE presente, trabajadoras y trabajadores, unidos por el cambio y la transformación. Sí, en el aire, COFE resuena con fuerza.
de los